Un especial saludo para todos ustedes. Estamos en Expreso al Día, nosotros marcando una pauta diferente, no como a ese gran concierto perverso de medios gigantescos que desde el mundo y aquí adormecen a las personas, gente que desde los medios de comunicación lo que hacen es meter un chip para que la persona humana, el ser humano no reaccione, para que viva adormecido, para que se mantenga en la pasividad y no genere el cambio. Bien, el cambio tiene que venir. Aquí tengo un trabajo ejemplar. Sectores estratégicos, columnas vertebrales del desarrollo del Perú, un gran proyecto para el progreso de la nación peruana. Aquí está, miren, incluso la parte del Perú sur, centro y el desarrollo transversal que debe tener. Es decir, es un libro mayor. Estoy con su autor, coronel FAP en situación de retiro, Wilman Peve. Él es licenciado en administración, además es magíster, experto en planeamiento estratégico, y lo hemos convocado. Se le cierran las puertas a los buenos peruanos, pero lo hemos convocado aquí para que nos dé un diagnóstico y también una propuesta de cómo salir de la crisis política en la que está nuestro país. Bienvenido, Wilman Peve, gracias por este trabajo, es realmente aleccionador, lo he podido leer el fin de semana, releer en realidad, ya lo había visto, pero que esto debe ser conocido por más peruanos. Aquí en Expreso al Día te damos la bienvenida. Muchas gracias, Rafael, por la invitación, y es una gran oportunidad para dirigirme a todos tus televidentes, ¿no? Y hablar un poco de este proyecto de solución prácticamente de la crisis política en el Perú. Que ya en este momento ha llegado a límites extremos, con una crisis institucional, una falta de salida. ¿Cómo ves el problema? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, lo que acabas de decir es una crisis institucional. Lo que nosotros en el Movimiento Social Democrático Prosperidad y Bienestar proponemos, la institucionalidad, que es la base de la democracia. Pero para poder dar esta institucionalidad en el país, nosotros primero teníamos que haber estudiado cuál es el problema, cuál es la causa originaria de esta crisis política. Y la causa originaria, aplicando una metodología de solución de problemas de la relación causa-efecto, encontramos que en el inicio de la República del Perú, justamente nace este problema. En 1821 y en 1823 se consolida a través de la primera Constitución, que es la República, que es un escenario organizacional del Estado peruano que aplica una democracia representativa. Esta democracia representativa hasta la fecha no ha dado buenos resultados. Ya colapsó ese modelo, digamos, de democracia representativa. Es que solo no puede ser, tiene que ir acompañada con otro tipo de democracia. Aya de la Torre hace 80 años hablaba de una democracia funcional. Quiere decir que hay dentro de la democracia una serie de matices. ¿Cuál es la propuesta de prosperidad y bienestar? La propuesta es de la democracia deliberativa. Ya. Es una democracia joven, nueva, de la década del 80 y consolidada en los 90 por el filósofo alemán Jürgen Habermas, que nos dice que la democracia deliberativa es necesaria, complementaria de la democracia representativa. Escuchen bien este concepto que nos da el magíster Wilman Peve. Democracia deliberativa sería un estadio superior a la democracia que hemos venido conociendo representativa. Pero viene acá la pregunta, ¿cómo implementar esa democracia deliberativa? Bueno, se tiene que adaptar a la realidad nacional. Y la adaptación a la realidad nacional es de la siguiente manera. Primero, que la democracia deliberativa trata y se basa en la comunicación entre los ciudadanos y las autoridades. Hay una participación, hay una democracia participativa que implica que los ciudadanos tienen todo el derecho de hablar en democracia sobre los temas importantes que definen la vida de una nación. Entonces, se congregan en un congreso como el Perú, por ejemplo, en un acuerdo nacional, en un pacto nacional, en un parlamento, o como el nombre se quiera poner, ¿no? Y los representantes de las instituciones
que son organizaciones de carácter nacional, son las que definen la visión del país, son las que definen el planeamiento estratégico y el plan de desarrollo del Estado peruano. ¿No eso etcétera. es un corporativismo? Es parecido, pero la constitución de instituciones y sus representantes son las que definen la visión de este país. Porque, Wilman, digamos ahora al peruano, a los ciudadanos, se habla de democracia, se habla de ciudadanos, se habla de que todos nos comunicamos, pero en la práctica hay cúpulas, ¿no? Incluso los partidos actuales son manejados por pequeñas cúpulas, y así incluso el Congreso de 130 representantes no llega a ser tan representativo como quisiéramos. Si hablamos de esto, y vamos a hablar, por ejemplo, del presidencialismo. El actual presidente de la República ha sido elegido con solo el 14% de peruanos. Terrible, terrible. Son 23 millones de personas, por ejemplo, hábiles para votar. Wilman, Alan García, Toledo, ¿con cuántos fueron elegidos? ¿Con cuántos votos? Alan García con el 18% de los votantes y el expresidente Toledo con el 25% de los votantes. ¿Qué quiere decir? De 23 millones de personas hábiles para votar, solo han votado por el señor Kuczynski alrededor de los 3 millones de votantes. Vale decir, 20 millones de peruanos no han querido que sea presidente. No eligieron a Kuczynski así. No lo eligieron. En el caso del Congreso es peor, porque de 130, solo 30 pertenecen a un partido político. Los 100 estos son datos son invitados. Son invitados. Y son invitados que solamente no tienen ideología, no tienen una militancia, no tienen un conocimiento de la forma de gobernar un país, y lo peor de todo es que no representan a nadie, porque lo único que representan son a sus propios intereses. Y si hablamos, te interrumpo, Wilman, porque es muy interesante la propuesta. Wilman, no es la primera vez que te vamos a invitar, queremos que desarrolles bastante la concepción, el estudio de años, que ahora lo estás mostrando, que ningún medio de comunicación lo ha querido mostrar, pero en Expreso al día lo estamos dando en calidad de primicia. Es decir, tu propuesta es cambiar una concepción democrática. Cambiar. Totalmente. El sistema político actual se basa en una democracia representativa, como lo he dicho. Se basa en una república que tiene dos bases fundamentales. La primera, que es el imperio de la ley a través de la Constitución, y la segunda es el sistema político organizativo del Estado. Te pongo un caso, municipalidades, ahora que están rompiendo todas las pistas, veredas, a veces hacen obras los municipios para secarse la plata del ciudadano. Tenemos en Lima más de 44 distritos, en el Callao hay más de 7. Total, ¿por qué no tener un ente o un liderazgo municipal que no fragmente tanto la ciudad? ¿Cómo haría tu planteamiento ideológico, doctrinario, programático, cómo haría frente a esa terrible fragmentación de distritos tan chiquitos uno tras otro en Lima, por ejemplo? Pero primero vamos a partir por lo más grande. A ver, vamos a partir por el Estado. La máxima autoridad del Estado ya no sería el presidente de la República, sería el Pacto Nacional, que está conformado por los representantes de las diferentes instituciones del país, clasificados en dominios. ¿Pero uno de ellos representaría a la nación? Un momentito, discúlpeme acá, pero yo quiero terminar con esto. La idea es la siguiente: estas instituciones deben estar clasificadas en el dominio político, en el dominio económico, en el dominio social y en el dominio cultural. Los partidos políticos son las instituciones lógicas del dominio político. Claro. Los empresarios, los trabajadores, los productores del dominio los económico. Los agricultores, mineros. Ya. Las organizaciones sociales, organizaciones religiosas, los colegios profesionales, dentro del dominio social, ¿no? Y dentro del dominio cultural, los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, etcétera. Hay 77 etnias en el Perú. No es una nación consolidada y ellos no participan en las decisiones del más alto nivel del país. Ellos serían los representantes verdaderos del país, ¿no? Que nombran al jefe de gobierno para que ejecute, ¿no? No lo que está, sino un jefe de gobierno. Un jefe de gobierno para que ejecute el Plan Nacional Estratégico del Desarrollo del Perú. Entonces, aquí no existe un plan de Estado, aquí no existe un Plan Nacional de Desarrollo del Perú a largo plazo. Los presidentes, actualmente
Vienen con su plan de gobierno de 5 años. ¿Qué pasaría y lo con las cambian. regiones, por ejemplo? En ese análisis que haces, ¿qué pasaría con las regiones? En el segundo nivel regional, ¿no? Los jefes de regionales también son elegidos por los representantes de las instituciones de cada región. Y son elegidos por su experiencia vivida, por su currículum vitae y por su capacidad de gestión pública. Ese es en tu esquema, porque actualmente el elector va y eligen Ica, eligen Cusco, y ya vimos cómo terminó el presidente regional de Cusco, eligen, pero no están consolidados los gremios que tengan voz y realmente participación efectiva, ¿no? Así es. Entonces, los grupos humanos en democracia son los que tienen que estar representados. No tienen que estar representados los territorios. No tienen que estar representados Piura, Tumbes, Arequipa, Cusco, porque las personas que salen en representación, lamentablemente por voto preferencial, ¿no? Y se definen personas que no son dirigentes sociales ni nada por el estilo. Wilman, estamos recién en la epidermis, en la parte superficial de tu planteamiento político que haces. Nos queda un minuto, pero dentro de ese análisis, reestructurando todo en el país, o sea, es una concepción diferente para atacar el problema de desnutrición, de pobreza, Así de es. incultura, de violencia, de criminalidad. Un minuto para que puedas redondear esa idea que no queda aquí, porque te vamos a convocar para que sigas desarrollando este planteamiento. Bueno, se trata definitivamente del cambio del sistema político, ¿no? Hay que modernizarlo. Modernizar, correcto. Modernizarlo, ¿no? Y hay que emplear esta democracia deliberativa, pero adecuada a nuestra propia realidad, ¿no? Y que las instituciones se empoderen, las instituciones sean independientes, sean autónomas, y que el pueblo peruano sea muy bien representado, con la participación también, porque lo digo claramente, de las comunidades andinas, los afroperuanos, ¿no? Y todos aquellos que siempre fueron dejados de lado, porque son parte esencial de la idiosincrasia peruana. Correcto. Este es un primer alcance de democracia deliberativa que, con cargo a desarrollarlo en más oportunidades, podamos dar la solución, Wilman, a una situación terrible donde pasa un gobierno tras otro, sin embargo los problemas persisten. Así Palabras es. finales. Bueno, yo hago un llamado a las organizaciones sociales, a las organizaciones de los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, a las organizaciones de derechos humanos, a los empresarios, a los trabajadores. Vean ahí en la página web, que es prosperidadybienestar.net, hay un link de contáctenos y puedan suscribirse para poder ayudar a realizarse este proyecto, que lo único que queremos nosotros es el cambio de este sistema político que mucho daño nos ha hecho. ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestros niños? ¿Qué va a pasar con los actuales jóvenes? No tienen un futuro asegurado. Debemos cambiar este sistema porque es el causante, el mal empleo de la democracia representativa. Correcto. Muchas gracias al coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea del Perú, Wilman Peve, licenciado en Administración, experto en planeamiento estratégico, por su participación en Expreso al Día. Hasta otra oportunidad.